Saul Priple 1940-2022 fue uno de los filósofos y lógicos más brillantes del siglo y principios del sí. Aunque su trabajo pueda parecer muy abstracto centrado en la lógica matemática, la filosofía del lenguaje y la metafísica, sus ideas revolucionaron la forma en que el ser humano entiende el pensamiento, el lenguaje, la informática y la inteligencia artificial. 1. Sentó las bases para la informática moderna semántica de Gripe. Cuando tenía solo 20 y pocos años, Gripe creó lo que hoy se conoce como la semántica de Gripe. Esto transformó la llamada lógica modal, que es la lógica que habla de lo que es necesario y lo que es posible. ¿Cómo ayuda esto a la humanidad? Este sistema de mundos posibles número se quedó en el papel. Hoy en día, los ingenieros de software y los científicos de la computación lo utilizan para la verificación de sistemas. Sirve para comprobar que un programa informático, un chip de computadora o un sistema complejo funcione correctamente en cualquier escenario posible antes de ser fabricado. 2. Cambió nuestra forma de entender los nombres y el lenguaje. En su obra cumbre, El nombrar y la necesidad, de 1972, Priple derribó las teorías que existían sobre cómo funcionan las palabras. Introdujo el concepto de designador rígido. La idea de un nombre propio como Sócrates o Albert Einstein se refiere a la misma persona en cualquier mundo posible o situación hipotética que imaginemos. El nombre se une a la persona como un gancho, número por la descripción que sepamos de ella. El impacto, esto cambió por completo la lingüística y la filosofía del lenguaje. Nos ayudó a entender mejor cómo los seres humanos logramos comunicarnos con éxito, incluso si tenemos información errónea o incompleta sobre las cosas. 3. Un puente hacia la inteligencia artificial y la mente. Ripley exploró profundamente la relación entre el cerebro y la mente, atacando el materialismo simplista, la idea de que la mente es exactamente solo el cerebro físico. El impacto, al demostrar que las propiedades mentales número se pueden reducir tan fácilmente a simples impulsos físicos, abrió un debate crucial que hoy sigue vivo en el desarrollo de la inteligencia artificial. Nos obliga a preguntarnos: ¿puede una máquina realmente pensar y tener conciencia o solo está simulando procesos lógicos? 4. Redefinió la verdad y el conocimiento del escepticismo de Wittgenstein. Ripley hizo una reinterpretación muy famosa de la filosofía de Ludwig Wittgenstein. Planteó una paradoja sobre las reglas: ¿cómo sabemos si estamos siguiendo una regla como una regla matemática o el significado de una palabra de la misma manera que en el pasado? La solución concluyó que el lenguaje y el significado número dependen de un individuo aislado en su mente, sino de la comunidad. El ser humano se entiende porque comparte una forma de vida social. Esto reforzó la importancia de la sociedad y el consenso en la construcción de la verdad. En resumen, Saul Priple número inventó una vacuna ni construyó un motor, pero diseñó las herramientas lógicas con las que hoy programamos computadoras y estructuramos el pensamiento complejo. Le enseñó a la humanidad a pensar sobre lo posible, lo necesario y lo real con una precisión que nunca antes había existido. La historia de Saul Priple es la de un auténtico niño prodigio que terminó convirtiéndose en uno de los gigantes de la filosofía del siglo. A diferencia de otros pensadores que tuvieron vidas errantes o trágicas, la vida de Priple fue una constante y asombrosa exhibición de genialidad intelectual desde su más tierna infancia. El nacimiento de un niño prodigio, 1940-1950. Saul Aaron Priple nació el 13 de noviembre de 1940 en Bayonne, Nueva Jersey, en el seno de una familia judía de profundas raíces académicas y religiosas. Su padre era un rabino y erudito, y su madre escribía libros educativos para niños. Desde muy pequeño, Priple demostró tener una mente fuera de lo común. A los 6 años aprendió hebreo por su cuenta de forma autodidacta. A los 9 años ya había leído todas las obras de Saint-Péare. Antes de terminar la primaria descubrió el álgebra y la geometría por su cuenta y comenzó a devorar libros de cálculo avanzado. Priple número iba al ritmo del mundo. Mientras los chicos de su edad jugaban, él jugaba con las matemáticas y la lógica. La revolución desde la escuela secundaria 1950-1958. La verdadera leyenda de Priple comenzó cuando era un adolescente en la escuela secundaria en Omaha, Nebraska. Mientras estudiaba allí, se interesó por la lógica modal, la lógica que estudia los conceptos de necesidad y posibilidad, la cual estaba estancada en ese momento porque nadie lograba crear un sistema matemático sólido para ella. Priple, siendo solo un adolescente, lo resolvió. Escribió un ensayo complejo que sentaba las bases de lo que hoy se conoce como la semántica de Gripe.
La anécdota del prestigioso departamento de matemáticas de la Universidad de Harvard se enteró de este brillante trabajo y le envió una carta ofreciéndole un puesto de profesor. Ripley, con total naturalidad, les respondió: mi madre dice que primero debo terminar la escuela secundaria y graduarme de la universidad. El paso por Harvard y la consolidación 1-1958-1-1970. En 1958 ingresó finalmente a Harvard para estudiar matemáticas. Curiosamente, Ripley nunca obtuvo un doctorado en filosofía ni en ninguna otra materia. Solo obtuvo su título de grado bachelor Goffard porque para él los títulos tradicionales eran innecesarios. Su mente ya producía contenido al nivel de los más grandes académicos. Durante sus años universitarios y posteriores comenzó a enseñar en instituciones como el Mead, Rockefeller University y más tarde en la Universidad de Princeton. El año que cambió la filosofía, 1970. En enero de 1970, con 29 años, Ripley dio una serie de 3 conferencias magistrales en la Universidad de Princeton. Lo asombroso es que las dio sin notas, apuntes ni guiones, hablando directamente desde su memoria y su flujo de pensamiento. Estas conferencias se grabaron y se publicaron en 1972 bajo el título El nombrar y la necesidad, Nominam Necessitie. Este libro es considerado por muchos la obra de filosofía del lenguaje y metafísica más importante del siglo. En él destruyó las teorías del lenguaje de titanes como Gottlob Frege y Bertrand Russell. Introdujo la idea de los designadores rígidos, cómo los nombres funcionan en todos los mundos posibles. Resucitó la metafísica, una rama de la filosofía que muchos daban por muerta. Madurez, Liechtenstein y últimos años 1980-2022. En la década de 1980, Ripley publicó otro libro sumamente influyente, Wittgenstein, a propósito de reglas y lenguaje privado. Su interpretación de la filosofía de Ludwig Wittgenstein fue tan original y polémica que en el mundo académico se creó la palabra Ripleystein para referirse a esa mezcla única de las ideas de ambos pensadores. Ripley pasó gran parte de su carrera posterior enseñando en Princeton y a partir de 2003 en el Centro de Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, CUNY, donde se creó el Saul Ripley Center para preservar y digitalizar sus miles de conferencias grabadas, ya que Ripley prefería hablar que escribir. Físicamente, Ripley encajaba perfectamente en el estereotipo del profesor distraído. Llevaba una gran barba, el cabello desordenado, ropa un tanto descuidada y se decía que sus oficinas estaban sepultadas bajo montañas de libros y papeles. Su fallecimiento. Saul Ripley falleció el 15 de septiembre de 2022 a los 81 años a causa de un bache en su salud de un derrame cerebral. Dejó tras de sí un legado monumental. A día de hoy, los filósofos, lógicos y programadores de inteligencia artificial siguen desmenuzando las ideas que aquel niño prodigio de Nueva Jersey dictó. Un día de 1970 sin un solo papel en la mano. Saul Ripley fue un revolucionario, y en la filosofía, cuando revolucionas un campo, te llueven las críticas de todos lados. Al derribar las ideas de gigantes como Bertrand Russell o Ludwig Wittgenstein, Ripley se convirtió en el blanco de intensos debates. 1. La crítica al bautismo inicial y la cadena causal. Para Ripley, los nombres propios funcionan porque en algún momento de la historia hubo un bautismo inicial, alguien decidió llamar Aristóteles a un bebé y luego ese nombre se transmitió de persona a persona en una cadena social hasta llegar a nosotros. La crítica, muchos filósofos dicen que esta teoría es demasiado vaga y romántica. ¿Cómo se demuestra ese bautismo? Además, el significado de las palabras cambia con el tiempo, algo que la teoría de Ripley número explica bien. El ejemplo clásico Madagascar, el filósofo Gareth Evans puso un contraejemplo demoledor. Originalmente, los nativos africanos usaban una palabra para referirse a una parte del continente. Cuando el explorador Marco Polo escuchó el nombre, entendió mal y pensó que se referían a la gran isla flotante del este. Hoy todos llamamos Madagascar a la isla debido a un malentendido en la cadena. La cadena causal falló, el nombre cambió de objeto, y la teoría rígida de Ripley tiene problemas para resolver esto. 2. La crítica al misterio de la mente, antimaterialismo. Ripley usó su lógica para atacar a los materialistas, quienes dicen que el dolor es exactamente lo mismo que la estimulación de ciertas fibras cerebrales, las fibras K. Ripley argumentó que si fueran lo mismo, tendrían que serlo en todos los mundos posibles de forma necesaria como 2 más 2, 4. Pero como podemos imaginar un mundo donde haya estimulación cerebral sin dolor o viceversa,
entonces la mente y el cerebro número son la misma cosa. La crítica, los filósofos de la mente y los neurocientíficos se le echaron encima. Le acusaron de usar trucos lógicos abstractos para negar la evidencia científica. Los críticos argumentan que nuestra capacidad para imaginar algo como una mente sin cerebro número significa que sea físicamente posible en la realidad. Acusan a Ripley de revivir un dualismo antiguo que separa el cuerpo del alma, alejándose de los avances de la ciencia moderna. 3. El polémico caso de Triple-Einstein. En su libro sobre Wittgenstein, Ripley planteó que nadie puede estar seguro de estar siguiendo una regla matemática o de lenguaje de la misma forma que en el pasado, del escepticismo de las reglas. Su solución fue decir que es la comunidad la que valida si lo haces bien o mal. La crítica, esta es quizás la crítica más feroz que recibió, porque los expertos en Wittgenstein afirmaron que Ripley malinterpretó por completo al filósofo austriaco. De hecho, la interpretación de Ripley era tan diferente al Wittgenstein real que la comunidad académica acuñó el nombre despectivo de Triple-Einstein para referirse a un personaje imaginario inventado por Ripley. Le criticaron que su solución comunitaria destruía la objetividad de la verdad y caía en un relativismo donde las cosas son verdad solo porque el grupo lo dice. 4. Esencia antes que ciencia, de esencialismo metafísico. Ripley defendía que las cosas tienen propiedades esenciales que las hacen ser lo que son. Por ejemplo, que el agua es necesariamente odoso. La crítica, filósofos de corte más científico o empiristas señalaron que Ripley estaba haciendo metafísica de sillón. Argumentan que descubrir de qué están hechas las cosas es tarea de la investigación científica, número de la lógica abstracta o de analizar cómo usamos los nombres en el lenguaje cotidiano. En conclusión, a Ripley se le critica principalmente por ser demasiado rígido en su forma de entender el lenguaje y por intentar resolver problemas del mundo real como la ciencia o el cerebro utilizando únicamente reglas lógicas y mundos hipotéticos. Saul Ripley, hay que entender que la filosofía del siglos estaba convencida de que los grandes problemas de la existencia se reducían a cómo usamos el lenguaje. El mundo académico creía que la metafísica, el estudio de la naturaleza de la realidad, de lo que es real y lo que es posible, estaba muerta. Ripley, casi sin ayuda de nadie y siendo un joven veinteañero, cambió el rumbo de la filosofía analítica moderna, resucitó la metafísica y le dio a la informática las herramientas que usa hoy en día. 1. El rescate de la metafísica que es real y que es posible. Antes de Ripley, los filósofos pensaban que las verdades se dividían rígidamente en dos categorías, las que sabemos analizando el lenguaje EG. Todos los solteros están solteros. Son necesarias, pero no nos dicen nada nuevo sobre el mundo. Las que descubrimos investigando el mundo real de EG. El agua es odoso. Son contingentes, es decir, pensaban que podrían haber sido de otra manera. Ripley rompió este esquema al demostrar que existen verdades que son necesarias, pero que solo se pueden descubrir mediante la ciencia verdades a posteriori necesarias. Su impacto demostró que la estructura de la realidad número depende solo de cómo hablemos de ella. Si el agua es odoso, lo es en este universo y en cualquier mundo posible que imaginemos, porque esa es su esencia. Esto obligó a los filósofos a volver a tomarse en serio la metafísica. 2. La revolución del lenguaje, los designadores rígidos. Ripley destruyó la idea de que los nombres propios son solo etiquetas que guardan una lista de descripciones en nuestra cabeza. Si pensamos que Aristóteles significa el creador del licio y maestro de Alejandro Magno, ¿qué pasa si mañana los arqueólogos descubren que Aristóteles nunca hizo eso? Dejaría de existir Aristóteles. Ripley introdujo el concepto de designador rígido. Un nombre propio se engancha a un objeto o persona en un bautismo inicial y se transmite por una cadena social. El nombre se refiere a esa misma persona en todos los mundos posibles, incluso en un mundo hipotético donde Aristóteles decidió ser pescador y nunca estudió filosofía. Su impacto cambió por completo la lingüística y la filosofía del lenguaje, explicando cómo los seres humanos nos comunicamos con éxito compartiendo un mundo social en lugar de depender de que todos tengamos las mismas definiciones exactas en la mente. 3. El impacto técnico, la semántica de mundos posibles. La importancia de Ripley número se quedó en debates de café y llegó hasta la ingeniería y la tecnología. Al crear una estructura matemática para la lógica modal, la lógica del puede ser y el tiene que ser, inventó la semántica de Ripley. Su impacto en la informática, este sistema de mundos posibles dio origen a las herramientas lógicas con las que hoy en día se diseñan y verifican los sistemas de software complejos, microprocesadores y protocolos de inteligencia artificial. Permite a una computadora calcular si un sistema es seguro y correcto ante cualquier escenario posible e imaginable. 4.
el debate sobre la inteligencia artificial y la mente, Ripley utilizó su lógica para asestar un golpe durísimo al materialismo radical. Argumentó que los estados mentales como el dolor número se pueden reducir matemáticamente a simples reacciones físicas del cerebro. Su impacto actual, al establecer que la experiencia interna número es idéntica a la maquinaria física, Ripley se volvió un referente obligatorio en la filosofía de la mente. Sus argumentos son fundamentales hoy en día para discutir si una inteligencia artificial avanzada realmente puede llegar a tener una mente y sentir, o si está limitada a ser un procesador lógico avanzado. Su relevancia, en una frase, la importancia de Saul Ripley radica en que funcionó como un puente perfecto, le devolvió a la filosofía la ambición de estudiar las esencias de la realidad y le dio a la ciencia de la computación la lógica matemática necesaria para construir el mundo digital de hoy.